Bueno, yo creo que los retos van en tres sentidos. Uno es que la migración se da en un contexto de discriminación racial. Entonces a los lugares que llegan pues ya se enfrentan con un déficit. Y se van también a los lugares donde encuentran los trabajos más duros y peores pagados. En este sentido, están migrando al interior de México en las regiones de agroexportación, donde hay una necesidad enorme de mano de obra barata para la producción de vegetales y alimentos. Y el tercero sería lingüístico y cultural, ¿no? Para muchos de estos indígenas, pues español es su segunda lengua, y cuando cruzan a los Estados Unidos, pues eso se vuelve más complicado. Entonces, porque allá se ha construido toda una infraestructura de ayuda social, de intérpretes, pues para las personas que hablan español. La discriminación racial, la explotación laboral y las barreras culturales y lingüísticas, pues las enfrentan los indígenas tanto en México como en los Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo que de alguna manera las respuestas son diferentes, mientras que en Estados Unidos hay un terreno fértil para poder construir organizaciones de abogacía que les ayuden. En México ha sido mucho más difícil que se construya desde la sociedad civil organizaciones que aboguen por los derechos, que sean organizaciones culturales, ¿no? Y vemos que en los Estados Unidos se ha logrado hacer eso. Bueno, aquí vemos que la academia es sumamente importante para poder guiar los debates sobre cómo definir problemas y qué respuestas se pueden hacer. También me parece muy importante que la academia es desde donde se rescata la memoria histórica, también para poder platicar sobre temas que han estado presentes y que son muy difíciles de resolver a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que estudios chicanos específicamente en los Estados Unidos se ha enfocado en documentar la experiencia específica de los mexicanos que se quedan en los Estados Unidos después de que México pierde su territorio a mediados de los 1800, después de la guerra entre Estados Unidos y México. ¿Qué pasa con esa población? Y también qué pasa con los casi 12 millones de mexicanos que se han ido a los Estados Unidos. A mí me parece que, mientras que en México parece que no hay mucho interés en seguirles la pista acerca de cuál es el destino final de estas personas, qué pasa cuando llegan a Estados Unidos, se integran, se siguen identificando como mexicanos, siguen teniendo relaciones con México, y cuáles son las relaciones que tienen en Estados Unidos. Ese ha sido el paradigma de estudios chicanos. Estudiar las diferentes facetas políticas, económicas o sociales de la población mexicoamericana después de la guerra de los Estados Unidos. Y a mí me parece que desde ese sentido ha también logrado desarrollar e informar una serie de políticas públicas para atender a esta población, ya que ha estado ligado a toda la reforma que se dio después de la movilización por los derechos civiles de las minorías raciales en Estados Unidos. El movimiento chicano y estudios chicanos surge dentro del contexto del movimiento de los derechos civiles de los afroestadounidenses, y se crearon estudios técnicos también, no solamente entre los afroestadounidenses, entre los asiáticos americanos, los nativoamericanos y los chicanos. Y el otro ha sido un impacto político. Ya la segunda, tercera generación de chicanos ha ocupado y está ocupando puestos políticos sumamente importantes en California. No es un accidente que California es ahora el estado y la base de la resistencia contra Trump. Es el estado más liberal en términos de políticas públicas migrantes. ¿Por qué? Porque en los pasados 15 años los líderes de las cámaras estatales en Sacramento, los alcaldes de ciudades importantes, los líderes de los movimientos sindicales han sido chicanos que han estudiado estudios chicanos. Entonces a mí me parece que ha tenido un impacto muy importante en el debate de política pública, pero mucho más importante en el impacto de formar a generaciones de líderes políticos que han hecho una gran diferencia para la población en lugares como California. Desde nuestro punto de vista, desde la Universidad de California en Los Ángeles, es sumamente importante tener una colaboración con un centro de estudios tan prestigioso como es el COLEP,
ya que para analizar, documentar y repensar la realidad de los migrantes como agentes sociales transfronterizos necesitamos hacer investigación multisituada. Es decir, necesitamos seguir a los inmigrantes desde sus comunidades de origen, sus lugares de tránsito y sus lugares de destino. Y esto no se puede hacer pues con una sola persona basada en Los Ángeles. Necesitamos tener colaboración, ¿no? Entonces a mí me parece que tener una colaboración ya institucional con el COLEF, que está en el ojo del huracán, ha sido Tijuana el lugar de paso por excelencia para la migración de mexicanos a los Estados Unidos, pero ahora también se ha vuelto un lugar de destino. Entonces, investigadores del COLEF han estado enfocándose en entender Tijuana y los diferentes flujos migratorios que llegan y que cruzan por acá. El más reciente pues ha sido las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica, que no nada más están cruzando, pero que se han quedado ya a más de 2 años en Tijuana. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su destino final? ¿Cómo se están insertando o no acá? Y entonces para nosotros va a ser muy importante colaborar, entender estos diferentes espacios políticos y al final queremos crear conocimiento para la acción. Queremos al fin y al cabo tener un impacto en cómo en las diferentes estrategias de los gobiernos federales, estatales, locales, en qué hace la sociedad civil para responder a los retos de estos migrantes. Entonces queremos crear conocimiento que pueda ser utilizado pues, para mejorar la situación que viven muchas de estas personas. Entonces, y tener también un proyecto de colaboración con el COLEF significa también pues, tener debates académicos, ¿no? ¿Cómo es que formamos los conceptos básicos en cómo vemos a los migrantes? ¿Cómo se forman estos conceptos de parte de la Academia Mexicana y cómo se forman en los Estados Unidos? Y en ese sentido ha sido muy rico este debate, ¿no?